Vean ustedes, el constitucionalista Alexander Barahona afirmó que la Corte Constitucional no está bloqueando al gobierno y le está aclarando que no puede comprometer al país cuando ya no esté en el poder. Vamos a ver. Le está realmente preocupando al Ejecutivo. Es que no le están cumpliendo todo lo que él quiere en el poco tiempo que tiene, y lo que le está diciendo la Corte es: usted tiene ya poco tiempo, usted así lo decidió. De hecho, el decreto de muerte cruzada ni siquiera fue revisado por parte de la Corte, pese a que muchos constitucionalistas decíamos que debería haber sido revisado. La Corte dijo: yo voy a respetar esa decisión. Entonces lo que la Corte le está diciendo es: usted mandó a la casa a la Asamblea y también se puso un tiempo para salir del poder. Entonces, entienda que en estos 4 meses usted no puede comprometer al país por todos los años que usted ni siquiera va a gobernar. Va a decidir, va a poder ser revocado por la Asamblea, no que deberá ser, sino que podrá ser. Pero tú no revocas un contrato que te vincula por más de, digamos, el periodo presidencial o más de un año. Digamos, si ya basta con que la Asamblea venga y diga: yo quiero bajarme, justo es el argumento que usaban en el juicio político, ¿no? ¿Y por qué no dejaron sin efecto los contratos con la empresa que llevaba nuestro petróleo y la que se decía que hubo sobre Amazonas Tankers Pool? Entonces ya no, porque si lo dejo sin efecto, la demanda que hubiese tenido el Ecuador hubiese sido cuantiosa. Es lo mismo que le está diciendo la Corte: no se comprometa por muchos años, porque si no, la Asamblea no va a poder derogarlos, porque va a recibir el país una sanción internacional. Ahora, sí, también es cierto que el presidente en esta carta se queja mucho de los controles que tiene la Corte Constitucional y los tiempos que tiene la Corte Constitucional. Cierto es también que se demoró un mes, y eso de alguna manera ha llamado la atención, porque la Corte en temas políticos es muy ágil, muy prolija, digamos. Pero en este punto hay que reconocer alguna cosa por parte de la Corte. No es que le está diciendo no a todo. De hecho, el primer decreto de impuestos le dice sí, hágalo, incluso pensando que es de alguna manera retroactivamente. Entonces yo lo que creo es que el presidente está en una posición bastante peligrosa para la democracia, porque le está diciendo a la Corte: me molesta cuando me dices que no, pero le aplaudas cuando le dices que sí. De hecho, la Corte no debe ser cómoda para ninguno, ni siquiera para los gobiernos o para los presidentes. Precisamente por eso es que estamos con una Corte Constitucional, y esta posición del Ejecutivo, como le digo, no es aislada, es también de algunos de sus ministros, preocupa profundamente al Estado de Derecho. Y entonces, ¿cómo hacen los jóvenes? Y entonces, señor Lasso, la Corte le está diciendo que no va a comprometer al Ecuador. Y es que en realidad el señor Lasso, ¿qué es lo que pretende? Dejar comprometidos los recursos, dejar comprometidas las empresas públicas, dejarlo comprometido todo. Y él se va a los Miami o a sus paraísos fiscales. El Ecuador necesita gente con dignidad. Y ojalá que la Corte, puesta por el Trujillato y que también es aliada en ciertas ocasiones al señor Lasso, pare esto. Ya saben que viene la revolución, por eso están con miedo. Muy pronto el Ecuador tendrá una luz al final del túnel, y cuando esa luz nos ilumine, ahí estarán corriendo algunos, y quién sabe, dirán: soy un perseguido político. No, la justicia brillará, que es diferente.